Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Segundo programa de Chino Básico, el primer programa íntegramente chino en la televisión argentina. Y accesible, esa es la palabra quizás, porque nosotros queremos que el chino mandarín llegue a toda la familia argentina. Esa que está ahí, sentada esta tarde, ahí en casa. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. ¿Accesible, dijimos? ¿Así? Sí, el objetivo de este programa es hacer que el idioma chino sea fácil para ustedes, que lo puedan aprender. Nosotros pronunciamos lentos, lo vamos a ir explicando de a poco, lo vamos a ir repitiendo a través de los programas, para que, bueno, puedan de a poco ir mejorando. Y cuando Carolina, mi compañera, dice repetir lentamente, tiene que ver con un proceso de aprendizaje nuevo, ¿no? Es como si fuésemos chicos de 3 años. Con todo el respeto, por supuesto, porque es un nuevo idioma, el chino. Nosotros, o nuestra comunidad, cuando llegó a la Argentina, también, mi papá tenía 40 años y tuvo que aprender poco a poco el español. Bueno, vos que tenés ahí por ahí 40 años, o por ahí tenés 30 o 20, vas a aprender poco a poco. 5 fueron las palabras que aprendieron en la primera clase o el primer programa. Y hoy vamos a tener entrevistas, vamos a tener relatos, todo eso, un programa muy pero muy interesante. Sí, vamos a incluir 2 secciones nuevas, sí, para que sea bien claro, de expresiones y palabras clave. Es un repaso. Lo pueden ir anotando. Si habías tenido en la libretita y el lápiz, volví a sacarlo. Si te afilaste el oído, bueno, estás listo para que comience este programa junto con nosotros. ¿Arrancamos? Arranquemos. Chino Básico, bienvenidos. La pantalla de Metro y la producción de Muralla Dorada. Y la mejor manera de incorporar conceptos, términos, sonidos nuevos es llevarlo o bajarlo a la realidad. Situaciones, lo llamamos. Son secciones que tenemos en Chino Básico. Y qué mejor situación que, Caro, que ir a un supermercado a aprender expresiones para hacer las compras. A la vuelta de la esquina la tenemos. Arranquemos. Dale. Me parece que nosotros ingresamos a un supermercado y vemos, y lo dije, el señor Chang, lo voy a hacer famoso el señor Chang, en la esquina. Entro. ¿Qué es lo que decís vos? Ni hao. Primera clase. Entro y saludo. Repito. Ni hao. Hola. ¿Se acuerdan? Vos, ni, hao. Bien, bueno. Entonces ya comencé la situación. Ni hao. ¿Y qué me podría responder, señor Chang? Y podría responder zhao san hao. Es un concepto también del programa anterior. ¿Qué significa zhao san hao? Buenos días. Zhao san significa mañana, en el significado de antes del mediodía. Hao, lo dijimos recién en Ni Hao, bien, bueno. Entonces yo entré al supermercado y le dije Ni Hao y me respondió el señor Chang Zhao San Hao, porque eran las 10 de la mañana, por ejemplo. Y supongamos que quiero comprar X, algo, por ejemplo, un limón. Bien. ¿No? Entonces digo, wo yao ning mong. Y acá yo te voy a pedir, como me pide la señora en su casa, que digamos más despacito, porque acá incorporamos sí una nueva palabra. En realidad 2. Wo yao ning mong. ¿Qué significa? Wo significa yo. Wo yao es quiero, es verbo, es el primer verbo. Primer verbo. Quiero, yo quiero. Wo yao. Y un vocabulario más, limón. Ning mong. Y te desafío y los desafío, incorporemos una fruta, un producto más, una verdura, ¿sí? Tomate. Xi hong si. Ahí tenemos, atención y repetimos, la placa va a mostrar cómo se escribe tomate en chino, ideograma. Y con esta placa repite Caro, de manera suave, este tono. Xi hong si. Si prestaron atención, los tonos varían. Nosotros habíamos dicho que el idioma chino es un idioma que tiene muchas sílabas, es monosilábico. Entonces, al haber cantidad de sílabas determinadas, no muchas para la cantidad de palabras que hay que pronunciar, con los tonos nosotros vamos diferenciando los significados, los conceptos también a veces. Me gustaría agregar algo con la Sí. parte con limón para acordarse fácil A ver. que ning mong suena parecido al limón.
limón y nin mon, ¿no? ¿No te Puede parece? ayudar, exacto, puede ayudar, pero Bueno, tomate a no ver, suena hago. como eso que No, dijiste. no, no, por eso solo dije de limón. Bueno, repetimos tomate y nos metemos de vuelta en la conversación. Bueno. Tomate. 西红柿 Repetimos la conversación. Entro al supermercado, le digo, ni hao, 早上好 wo yao ning mong. o 我要西红柿 Nos detenemos brevemente con el verbo yao, quiero. Acá van a escuchar que no cambia y mantiene su forma si yo incluso cambio el pronombre personal. Wo yao, yo, wo yao, quiero. Ni yao, vos querés. Ni es vos, yao, quiero. Y se mantiene. Ta yao, él o ella quiere. No cambia el verbo. No es necesaria una conjugación verbal. Esto es algo que lo hace más Sí, simple, ¿no? es fácil, si se ponen a pensar, no hace falta. Vieron que en español es pluscuamperfecto, Sí, ayer, exacto. pasado, mañana. Mi No, mamá, acá mi mamá no sabía cómo mucho decir, más por ejemplo, yo simple. ayer comía, hoy como, mañana comeré. Bueno, acá mantiene la forma el verbo. Eso es algo simple, Sí. pero el desafío son los tonos, ¿no? Exactamente, y la pronunciación, pero bueno, eso de a poquito. Bueno, y ahora agregamos, para terminar la conversación, dos palabras que ya teníamos, que son, por ejemplo, muchas gracias y adiós. Vamos a repetir nuevamente la escena. Entro al supermercado y digo, ni hao, 早上好，wo yao ning mong. 我要西红柿。 Termina la compra, gracias le digo. Xie xie. Atención, voy a poner la placa para que vean cómo se escribe. Xie xie parecerían ser dos sonidos similares, pero que cambian el tono. Xie, cuarto tono, descendente, casi como con tilde. Xie, y la segunda un tono ligero. Xie, cortito. Xie, xie, de manera perfecta. Repitan conmigo. Xie, xie. Un segundo en televisión sería una tortura, ¿no? Pero acá no. Acá el sonido se produce en sus casas. ¿Y vos qué me decís cuando nos vamos? 再见， Repetimos despacito. 再见，谢谢, gracias. 再见, adiós, chao. Esto es chino básico. ¿No es tan simple, decís, del otro lado? En realidad es más simple de lo que vos pensás. Si fuiste aprendiendo en estos dos programas, si fuiste anotando, te vas a dar cuenta que con una práctica mínima semanal vas a poder llegar en algunos programas más a generar una conversación. Vamos a ver las expresiones y palabras claves. Sí, cómo no, dale. Vamos a las expresiones. En este segundo programa vamos a agregar una nueva sección. Una sección que tiene como fin fijar justamente las palabras, las expresiones encontradas en estos programas que vamos andando. Vamos a empezar con las expresiones, Caro. La primera que vimos fue ni hao, Significa hola. Y lo repetimos. ni hao, 早上好，早上好， Buenos días significa. 晚上好，buenas noches，晚上好，buenas noches， Continuamos. Otra de las palabras que hemos aprendido es la siguiente. 谢谢， Gracias. Despacito porque es un sonido nuevo también. 谢谢， Un paso más. Seguimos anotando en casa. Esta es otra palabra que hemos aprendido. 再见， Adiós o chao significa 再见. y por último agregamos lo nuevo de hoy, Ujú. que es 我要，我要. Y como hemos dicho en las secciones anteriores, 我 significa yo, 要 es un verbo y significa quiero. 我要. Rápidamente, Caro, y en casa estamos atentos y con las placas también nos vamos a ir acompañando para ir familiarizándonos con los ideogramas y los sonidos. Estas son de manera consecutiva y lineal las palabras y las expresiones que hemos aprendido hasta el momento. 你好，早上好，晚上好，谢谢，再见，我要。 Sencillo, chino básico.
En instantes, una nueva sección con palabras solamente, sueltas. Tiene que ver que te vamos a ir guiando, vas a ir anotando y poco a poco vamos a llegar a ese lugar donde vamos a poder generar una pequeña conversación. Y en esta nueva sección vamos a incorporar las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Son las palabras que fuimos aprendiendo sueltas y en el marco de una situación a lo largo del primer programa y en este que estamos haciendo hoy. Así que las palabras clave son para que ustedes en casa anoten, sumen y retengan estas palabras que van a servir para cualquier tipo de conversación que se van a producir cuando ustedes acumulen por repetición estas palabras que a continuación Carolina les va a mencionar. Bueno, empezamos. La primera que vimos fue ni significa vos. How significa bueno. Todo esto lo bien. seguimos con las placas, perdón que te interrumpa Caro, lo seguimos con las placas porque el tono, presten atención, deténganse en el tono, por eso Caro va a estar repitiendo. Sigo. 早上 significa la mañana antes del mediodía. 晚上 significa la noche. 我 要 querer. Están anotando, ¿no? Están prestando atención, ¿no? De eso, simplemente eso, accesible el idioma chino mandarín. Y con el oído y con eso que están ustedes prestando, que es atención, van a poder entender de a poco. Es musical, atención con los tonos. Después oímos una nueva que es ta. Ta significa él o ella. Ta. Ning meng significa limón. Y por último vimos xi hong shi, tomate. Esas fueron las palabras clave del programa número 1 y el programa número 2 de Chino Básico. Eso, hacer los deberes, hacer las tareas y escuchar muy bien para poder decirlo igual. Desafío, en casa, 我要. Repito, yo quiero. Dicen ustedes. Bien, me gustó, pero vos lo dijiste mal. 我要, no, 我要. 我要. Recuerden que si lo dicen diferente, quizás el chino no los entienda. ¿Está bien? Ese es el desafío. Mucha atención, esto es Chino Básico, el primer programa íntegramente chino en la televisión argentina. Muy bien, de esa manera que estuviste haciendo recién, repitiendo palabra por palabra, vimos las palabras clave, vimos las expresiones, sumamos vocabulario. Bueno, eso es. Y nosotros ahora vamos a rescatar dos conceptos claves. El primero tiene que ver con los tonos. La importancia de los tonos, siempre hacemos hincapié en esto, en el idioma chino. Habíamos dicho que eran 4 tonos y un tono ligero. Simple ejemplo, voy a hacerlo con un sonido que es ma. Ma, primer tono. Arriba y se mantiene. Segundo tono, ascendente, ma. Tercer tono, descendente y ascendente en el mismo movimiento de sonido, ma. Cuarto tono, el que decimos que es imperativo, el que es como el que tiene una tilde, ma. Y el tono ligero, ma, como un puntito, como una pincelada, ma. Te lo digo rápido para que entiendas y escuches las diferencias de tonalidades. Ma, 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 ma. Alguien me dijo cuando nos enseñaron a hacer locución que no se enumera nada con los dedos, ¿no? Pero una manera sencilla para llegar a vos, la importancia de los tonos. Carlos, lo otro importante a resaltar es que en chino hay consonantes y vocales desconocidas en el español. Sí. Ejemplo de consonantes vimos ya, por ejemplo, la palabra gracias era xie, xie. Esa X que se pronuncia como sh de cuando pedimos silencio. Otro ejemplo era zai jian, chao. Zai, esa Z que suena como TS, zai. Y jian, la J como una CH sin tanto aire. Zai, jian. O por ejemplo, hao, de ni hao,
esa H que es una J suave. Como una J suave. Sí. Recién lo dijo ella, xie xie, y ahí prestaron atención. Ni hao, dijo al final. Zai, jian. Consonantes y vocales existen en el idioma español, algunas no existen, pero por ahí una pista, una clave, lo hemos dicho, me parece también, que de las vocales, menos la E, en el idioma chino están todas. La A, la I, la O, la U, y de las consonantes, por ejemplo, la M de la M existe, la M, la F de la F, la F y la L de la L, ¿no? Están todas. Sí. Bueno, estas son conceptos claves, tonos, consonantes y vocales. Chino básico, ya volvemos. Primer programa íntegramente chino en la televisión argentina. Eso es Chino Básico. Y uno de los conceptos fundamentales son las entrevistas de las cuales nosotros podemos extraer toda la información posible de personas muy ricas en conocimiento, muy ricas en este sentido de los 5.000 años de historia. Voy a presentar a una persona que es escritora, 9 libros, ni más ni menos, sobre cultura china, sobre idiomas y sobre cuentos, por ejemplo. Pero también es docente, maestra de chino en la Universidad de El Salvador. Muy buenas tardes, Liu Yu, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Hay un crecimiento exponencial en los últimos tiempos de las personas que estudian chino. ¿Es así? Sí, es así. ¿Quiénes son los que estudian? Sí, tenemos muchos alumnos, son distintos tipos. Hay gente que estudia el idioma por el trabajo, Sí. porque ahora en China, en Argentina, hay muchas empresas chinas también y ellos están necesitando gente que sepa español y chino. Y también tenemos otros alumnos que solamente estudian idioma por gusto, porque a ellos les gusta la cultura china, Claro. la cultura milenaria de 5.000 años. Esos son los dos tipos de alumnos a grandes rasgos, digamos, el del negocio, Sí, que lo el- utiliza para algo, y el que le gusta, el que tiene como hobby. Eso es. Y es muy difícil si nosotros queremos decir, quiero entrar en una cultura de 5.000 años, ¿no? Vos que escribiste tantos libros al respecto, ¿cómo se puede empezar con tanto? Al principio escribimos el libro de idioma chino, Sí. porque somos docentes, ¿no? Idioma chino, la introducción, las dificultades sobre el idioma y también tener en cuenta la dificultad de los alumnos argentinos. Este es el motivo de la escritura de varios libros sobre el idioma chino. Ajá. Bien, que se llama Hai Hora Ni Hao, tomo 1 y tomo 2, y también chino para el negocio, chino para hispanoparlante. Bien, todas esas son las variantes que uno puede enseñar chino. Ahora, existen proverbios chinos, ¿no? Sé que vos sos especialista en eso. Quisiera saber alguno de los proverbios y su traducción al español, y por qué la importancia de esto. Sí, justo escribimos un libro de proverbio chino. El título del libro se llama Consejos chinos para una mejor vida. A ver cómo es. Sí, en China, no sé, usted sabe o no, en la década 50, siglo pasado, y tuvimos una tasa de analfabetismo de 80%. Analfabetismo 80%. Eso es. 1950. Esto significa que mucha gente no tenía la capacidad de leer. Sí. Pero cuando estás en China, te vas a dar cuenta que a los chinos no les falta enseñanza de cómo vivir y cómo vivir mejor. Le doy un ejemplo. A ver. ¿Sí? El concepto de armonía. Todo el mundo está hablando del tema de armonía, ¿no? Sí. Sí, armonía es un concepto o es un valor muy apreciado en China. ¿Bien? Se considera es algo esencial para vivir mejor, para mantener la felicidad familiar, la felicidad conyugal y también la paz entre los vecinos. ¿Y qué dice el proverbio al respecto? Bueno, digo en chino. Primero en chino para que la gente escuche, se está familiarizando de a poco, ¿eh? Y después me explicás qué significa, ¿te parece? Ok. Bien. 夫妻和而家不败，夫妻和家不败。
Muy bien por la repetición. Ahí en casa están escuchando atentamente, ¿sí? Sí. ¿Qué significa? Este quiere decir, la familia no se hundirá en decadencia. La familia no se hundirá en decadencia. Se Sí. mantiene la armonía entre marido y mujer. Ajá. Eso. Wow, es una enseñanza. Claro. Y entonces, a través de los proverbios, la cultura china enseña. Se enseña, claro, transmite el valor a la gente. Yo veo en vos una intención, ¿no? Unas ganas de decir con el léxico adecuado tu pensamiento que es en chino. ¿Hace cuánto viniste a la Argentina? Hace 16 años. ¿Sabías hablar en español? No, nada. ¿Y qué se siente no saber el idioma y llegar a un mundo así? ¿Es hostil? ¿Uno sufre? Sí, por supuesto, muy incómoda. Ajá. Muy incómoda. Porque uno quiere hacer algo seguramente con el idioma y no pude. Y vos cuando llegaste acá, vos eras docente en China, ¿no? Sí. Cuando llegaste a la Argentina, ¿qué hacías? Sí. Sí. A principio tenemos que sobrevivir. Claro. Sí, yo trabajé como moza en restaurante y también trabajé como profesor particular de inglés. Bueno, hice muchas cosas. ¿Sabes por qué te pregunto, Sí. Liu Yu? Porque del otro lado seguramente me vas a estar escuchando vos, y hoy sí te tuteo, ¿viste? Y no te trato de usted, porque imagínate invertido la situación. Vos te vas a China, no sabés hablar en chino, en 16 años escribís 9 libros y das clase en la Universidad de Nanjing, por ejemplo. Imposible. Bueno, Liu Es Yu lo posible, hizo. es posible. Ahí está. Sí, es posible. Y en chino básico Con decimos que es fácil. esfuerzo. Esfuerzo. Sí, esfuerzo. Es una palabra muy importante. Esfuerzo, Sí. armonía. Sí. Bueno, bárbaro. ¿Es difícil aprender el chino entonces? No quiero mentir, sí, es difícil, pero también no es más difícil que otro idioma. Perfecto, con eso me alcanza. Vos Sí. que tenés varios idiomas, el chino va a ser uno más y seguramente será sencillo, entre comillas lo digo, porque en chino básico tenemos una forma accesible de llegar a la gente. Sí, seguro. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a usted. ¿Próximo libro en camino ya? Después te digo. Bueno, bien, eso me gusta de la cultura china, la transparencia. Uno diría por ahí, sí, tengo 3 en mente, ¿no? Después te digo, lo estoy trabajando, paciencia oriental. Esto es Chino Básico, el primer programa íntegramente chino de la televisión argentina. Un momento que me encantaba de chico era cuando mi abuelo se acercaba y me contaba un cuento. No era cualquier cuento, era un cuento de la cultura popular china, tradicional. Es un relato, historias. De hecho, nuestra cultura milenaria se basa en una concatenación de historias, de relatos, de fábulas también, donde los animales hablan. Bueno, hoy nosotros en Chino Básico tenemos un cuento de la tradición popular que tiene un título en chino, Sai Wong Shi Ma. ¿Qué significa en el español? Significa el anciano Sai Wen perdió su caballo. Cuenta la historia que hace muchos años había un anciano que amaba los caballos y de hecho criaba uno. Los criaba tanto o mejor que a su hijo. Entonces, con el correr del tiempo, eran casi como una persona que no se podía dividir. El anciano era el caballo y el caballo era el anciano. Se pierde. Eso fue lo que sucedió un día. Se perdió el caballo. Entonces los vecinos del pueblo se acercaron a la mañana siguiente con un destino solamente, consolarlo, estar acompañando a esta persona que debía estar destrozada. Había perdido una parte de sí misma. Cuando llegan a la casa de Sai Wen, le golpean la puerta y lo ven a él con una leve sonrisa. No estaba triste. Entonces, antes de consolarlo, el anciano Sai Wen le dice esta frase: ¿quién sabe si esto es bueno o es malo? Estaba diciendo, ¿quién sabe si es bueno o malo que haya perdido su caballo? Eso no lo pensaba nadie en el pueblo, solo él, que era el que tenía que estar supuestamente triste. A los 2 días vuelve el caballo y vuelve con una yegua blanca, radiante, fuerte, tan fuerte que lo hizo feliz. Y esta felicidad se transmitió al pueblo, que nuevamente fue a la casa del anciano Sai Wen para felicitarlo, para darle un abrazo, para decirle, mira vos, habías perdido, no te habías puesto triste y viniste con un caballo además, que es una yegua blanca y deportiva. La respuesta de Sai Wen fue, ¿quién sabe, vecinos míos, si esto es bueno o es malo? Cuando perdió el caballo, no estaba triste. Cuando ganó una yegua poderosa y tenía 2 caballos,
tampoco estaba feliz. La frase era, ¿quién sabe si esto es bueno o es malo? Es así como pasando unos días se desencadena una guerra, una feroz guerra, una batalla en China, donde el gobierno reclutó a todos los jóvenes de este lugar. Los jóvenes habían ido todos, menos el hijo del anciano Sai Wen. ¿Saben por qué? Porque el hijo del anciano Sai Wen, y aquí entra en la historia, había tomado mucho cariño con esta yegua que había llegado. Lo había montado, había cabalgado, había hecho equitación. Y un día se había caído cuando estaba ya domando a esta yegua. Al caerse se rompió una pierna. Y porque se rompió la pierna, cuando el gobierno convocó a todos los jóvenes a la guerra, él se quedó en su casa. Salvó su vida. Por eso, cuando utilizamos esta frase, ¿quién sabe si es bueno o es malo?, estamos haciendo referencia a la frase en chino que dice Sai Wong Shi Ma. Significa, el anciano Sai Wen perdió su caballo. En el español podría ser, no hay mal que por bien no venga. En chino, repito, Sai Wong Shi Ma, para consolar, para acompañar a un amigo cuando no hay una buena noticia. Este es el cuento de la tradición popular china hoy. El anciano Sai Wen perdió su caballo. Bueno, y así llegamos al final, ¿eh? ¿Vieron qué sencillo? Paso a paso, tranquilos, prestando atención, Caro. Este programa hace que el chino mandarín sea accesible. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan aprendido, que repasen y que nos sigan. Repasen, agarren el cuadernito, repitan los tonos. Nos pueden seguir, por supuesto. Nosotros vamos a repetir clase a clase o programa a programa las expresiones, las palabras clave que hemos aprendido. Quédense tranquilos, los vamos a ir acompañando. Vamos a ir junto con ustedes. Bueno, así que nos despedimos. Hasta la próxima. 再见. Chino Básico, el primer programa íntegramente chino en la televisión argentina.